Sale, pues. Bueno, fíjense que nosotros teníamos ya esta parte de del estudio de nuestra casa. Entonces, todo eso lo vamos a plasmar en un proyecto. Vamos a ver qué proyecto, porque esta es una evidencia que nos van a tener que entregar. Fíjense bien, chicos. Acá está. Que es el estudio de la simbología eléctrica de una instalación en una casa habitación. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño proyecto? Obviamente que, bueno, pues van a aplicar los conocimientos de la simbología, los símbolos que ya hemos visto, de instalaciones eléctricas. Interpretación de planos y representación de circuitos eléctricos, obviamente que pues para analizar una instalación eléctrica, ¿no? Ok, bueno, vimos algunos conceptos básicos que pues a lo mejor sí se van a recordar. Algunos de estos conceptos, bueno, pues principalmente son pues lo que son los símbolos eléctricos, ¿no? Los símbolos eléctricos son elementos que se incorporan, pues obviamente que en los planos. Uh-huh. Esto nos van a ayudar a tener una mejor interpretación de lo que queremos realizar. En este caso, bueno, pues vamos a realizar una instalación de tipo eléctrica, ¿no? Para esa parte, pues nos van a servir esta cuestión de los planos eléctricos, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos lo que es un diagrama isométrico. Ya nosotros vimos esta parte en la vez anterior de lo que era un diagrama isométrico, ¿de acuerdo? En el diagrama isométrico, pues, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Pues nosotros Buenos teníamos la días, profe, perdón. representación. Buenos días, Valentín. Teníamos nosotros la representación de quién? Pues de nuestra vivienda, en este caso, nuestro cuarto. Era una representación, pues en este caso, de un dibujo arquitectónico, pues puede ser de una cocina, de un cuarto, de algún lugar en particular, ¿no? Vimos nosotros que obviamente que pues aquí nos iba a indicar de cómo iban a quedar nuestros equipos, en este caso pues nuestras cajas de conexión, nuestras cajas que son para los contactos o nuestras cajas para que son para la cometida del techo. Y todo esto, bueno, pues se representaba a través de un diagrama unifilar. Es, digamos, que la representación de pues, cómo van los tramos, cómo van los ductos, los tubos, ¿no? Aquí nos iba a representar pues la información sobre las dimensiones principales, el tipo de alambre, la potencia que maneja, cuántos cables llegaban. El diagrama multifilar, pues que nos representa cómo van conectados estos equipos. En este caso, cuántos interruptores, cómo van conectados los contactos, cómo van conectados los focos, cómo van conectados todos los elementos que nosotros ocupemos en electricidad. El cuadro de cargas eléctricas, bueno, pues ofrece a quien esté leyendo el plano, pues una representación de que, pues, cómo está nuestra instalación. Y vimos dos leyes que se utilizan de la electricidad, que es la ley de Joule, que es para calcular la potencia de nuestros equipos eléctricos, y la ley de Ohm. Esta nos va a servir para calcular el voltaje, corriente o resistencia en un equipo eléctrico. Bueno, vamos a ver poco a poco qué es lo que contiene este proyecto. Primeramente, es este marco teórico, pues todas las cuestiones que ya vimos. En la primera parte, en lo que es el desarrollo, nos dice que obtenemos un plano arquitectónico de la cocina y sus medidas correspondientes. Bueno, recuerden que esto lo obtuvimos nosotros de nuestro manual técnico. Incluso fue de una evidencia. Ay, ¿dónde estaba? Aquí está, miren.
Este era el plano arquitectónico, ¿no? Creo que incluso hasta les dije, bueno, pues aquí ubiquen lámparas, ubiquen contactos, apagadores. Creo que esto hasta se los dejé en una evidencia para que colocaran la simbología. Nosotros nos vamos a ubicar aquí en el análisis de los circuitos eléctricos de la cocina, que es lo que tenemos acá. La cocina pues está es contigua al patio de servicio. Aquí puede estar la bomba de agua, nuestra lavadora, nuestra secadora, los elementos que pues, nosotros podamos tener aquí. Y de este lado pues va hacia el comedor, ¿no? Ok, ese es digamos que parte del primer plano arquitectónico. Luego tenemos nosotros las medidas. Estas son las medidas de el largo, el ancho de nuestra cocina, que es lo que nosotros estamos diseñando. Tenemos estas medidas que son de nuestra cocina, tanto de la barra como de la alacena, las puertas, todo lo que pues, manejamos aquí, ¿no? Y luego tenemos una vista isométrica. Miren, este cuartito que está aquí, a ver si se alcanza a distinguir. Aunque se ve más pequeño y como que las medidas no concuerdan tanto. Esta es la cocina. Se ve pues porque aquí está la barra y aquí está la cajonera, ¿no? Y esta pues por ejemplo da al patio de servicio. Aquí va a estar la tarja que da al patio de servicio, por eso aquí hay una ventana. Igual, aquí es donde está ubicada la cocina, este es el cuarto de servicio. Y aquí da hacia más inmuebles, ¿no? La parte del comedor. Ok, bueno. Entonces, regresando un poquito. Este es el plano arquitectónico, donde yo estoy ubicando la cocina. Aquí están las medidas. Ok. Y este es el estudio de las cargas eléctricas de la cocina. Fíjense que son varias. Refrigerador, horno de microondas, licuadora. Son lo que nosotros estudiamos, ¿no? Nada más que ya no puse los dibujitos de cada cosa, porque pues ustedes ya saben qué es cada cosa, ¿no? Y este es el consumo de corriente en amperes, 100 watts. Aquí nosotros especificamos los circuitos eléctricos que vamos a tener. Tenemos 3 circuitos eléctricos, ¿no? Por lo general, pues siempre se manejan 3 circuitos eléctricos, pueden ser un poco más. Y esos circuitos eléctricos que nosotros proponemos, pues son los que van a tener dentro de una cocina, ¿de acuerdo? Ok, esto sí es un poquito más detallado, ¿no? Bueno, pueden ser más dependiendo qué equipos tengamos. Por ejemplo, aquí nos faltó, por ejemplo, el lavavajillas, que ese también podría ser una buena parte, ¿no? Un lavavajillas. Ese sí podría ser también, bueno, una cuestión más. Miren, hay un señor que puso aquí igual parte del cálculo de una cocina. Vamos a ver esto. Ahí nos hablan de los contactos que debe de haber en nuestra cocina, ¿ok? De la cocina de una casa. En realidad ellos se refieren a este término, receptacle, ¿ok? Nosotros, para fines de instrucción, nos vamos a referir a contactos o outlets, ¿ok? Entonces, es muy importante. ¿Sí se escucha el video, ahorita les vamos a explicar las chavos? Sí, profe. Ok. reglas que debemos de seguir y la forma en que se debe de instalar
o hacer la instalación eléctrica en una cocina. Otra cosa que les quiero mencionar, miren, acerca de nuestros contactos. Hay muchos tipos de contactos. Ahorita aquí en la pantalla les va a aparecer una tabla. Es una tabla en donde se incluyen todos los contactos aprobados para instalaciones eléctricas. En esta ocasión, miren, les quiero mostrar estos dos tipos. Este es un contacto o outlet regular, ¿ok? Y este será un GFCI, le decimos aquí, ¿ok? Lo que este dispositivo hace es que tiene adentro un sistema. Fíjense que ese contacto, bueno, es que los gringos le llaman outlet, ¿no? Ese contacto que habla, tiene este botoncito en medio. Quizás no les suene tan familiar porque pues aquí en México pues no tenemos esa cultura, pero tiene este botoncito. Es estos que están acá. Para ya no ir a la caja del tomacorrientes, pues aquí digamos que tiene como un breaker incluido en el tomacorrientes. Entonces, en el caso de haber algún corto, pues se bota directamente aquí este breaker o esta pastilla que viene incluida en el contacto. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cerca de las tomas o contactos con el agua. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver parte de este videito también. Esto se utiliza pues porque precisamente hay lugares donde, pues, por ejemplo, el agua brota muy comúnmente. Adelante, gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer pues, es instalarle un contacto de estos con protección. Uh-huh. Entonces, esa es una medida que nosotros pues podemos utilizar de protección. Son contactos de protección o se les llaman ahí en JFA, pero bueno, eso es en la parte del inglés. Son muy utilizados. Dios mío, esto le meten más comerciales que nada. Ahorita vamos a ver un poquito de cómo funcionan estos. Que detecta las fallas a tierra. Entonces, cuando eso sucede, se protege automáticamente y protege al personal que está haciendo uso de la instalación eléctrica o del contacto. Entonces, es muy importante que aprendamos a diferenciar, ¿ok? Entonces, este es el GFCI y este es el contacto regular. Miren amigos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el plano de nuestra casa, tenemos también nuestro panel, ¿ok? Y ahí es hacia donde vamos a dirigir todos nuestros circuitos, es donde van a estar nuestros breakers. ¿Cuántos breakers va a haber? Al menos dos, ya dijimos, ¿verdad? Porque son dos circuitos los que tenemos que tener en nuestra cocina. Ok, amigos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren, en nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas nos explica en la sección 210.52, parte 3, que lo menos que tenemos que instalar en una cocina serían 2 circuitos independientes. Eso sería lo mínimo. ¿Ok? Vamos a pensar que si es una cocina muy pequeña, con 2 circuitos que instalemos, cumpliríamos con nuestro código de instalaciones eléctricas. Claro, una cocina un poco más grande o que tenga más aditamentos, vamos a decir, bueno, tenemos que tener más circuitos, ¿verdad? Pero lo mínimo que nos exigen son 2 circuitos separados de 20 amperes. ¿Ok? Y eso lo exigen para las áreas de nuestros countertops o nuestras áreas de trabajo, les decimos aquí, ¿verdad? El área de las barras, el área donde se
vamos a decir, maneja nuestra comida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que quede esto bien entendido. Son dos circuitos separados de 20 amperes, eso sería lo mínimo. Miren amigos, entonces les voy a explicar cómo hacemos o corremos nuestros circuitos en la instalación de una cocina, ¿verdad? Recuerden, esta es una cocina básica. Puede haber más aditamentos, puede haber más equipos, ¿ok? Esto es lo más básico. Todos los circuitos pues van a dirigirse hacia nuestro panel, ¿ok? Hacia donde están nuestros interruptores termomagnéticos o circuit breakers. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en esta cocina simple o sencilla? Bueno, como dijimos anteriormente, vamos a tener nuestros dos circuitos básicos para nuestros aparatos. Estos circuitos son de 20 amperes. Los tenemos localizados, uno en esta parte de la barra, de nuestra barra de trabajo o área de trabajo, y el otro en esta otra área, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos conectar ahí? Por ejemplo, miren, vamos a decir que aquí tendríamos nuestro microondas y en el otro que está conectado por medio de este cable, que es el mismo circuito, serían dos outlets en un mismo circuito. Podríamos tener, por ejemplo, nuestra licuadora. ¿Ok? Entonces, ese es para nuestro primer circuito. Nuestro segundo circuito que requerimos o que se necesita o que nos pide el código de instalaciones eléctricas estará en este otro lado de nuestra barra. ¿Y qué es lo que podemos tener conectado ahí? Bueno, en este lado podríamos tener nuestra cafetera y en este lado nuestro tostador de pan, por decir algo. Entonces son otra vez dos outlets en un mismo circuito y de ahí se dirige el home run hacia nuestro panel. Pero bueno, hay más aparatos, entonces también tenemos otro circuito que nosotros siempre lo instalamos separado, que viene siendo nuestro refrigerador. Aquí lo tenemos. Y también tenemos un circuito más en donde conectamos nuestra estufa. Vamos a decir, la estufa necesita un contacto para su piloto automático, ahí se conecta, y también tenemos otro contacto para un extractor que está aquí en la parte de arriba, en el hood que le decimos aquí, o en la campana extractora. En el otro lado, bueno, de aquí mismo, el mismo circuito lo pasamos hacia abajo donde está nuestro zinc, ahí tenemos un motor, que en realidad lo que hace es un molino, ¿verdad? Que muele los desperdicios de la cocina, vamos a decir, ¿ok? Entonces, este sería otro circuito. Este circuito lo podemos correr en 15 o 20 amperes, ¿ok? No hay un requerimiento especial para esto. Simplemente se hace la suma de las cargas y si 15 amperes es suficiente, bueno, corremos 15 amperes. Yo, en lo personal, lo que siempre hago para las cocinas es todos los circuitos los hago de 20 amperes. ¿Por qué? Porque vamos a decir, es un área de uso muy común, es un uso pesado, ¿verdad? En la cocina, entonces yo prefiero correr todos mis circuitos con calibre 12, que es el tamaño de cable requerido para 20 amperes. Y bueno, de esa manera nunca hay problemas, ¿ok? Pero lo mínimo que nos exigen son dos circuitos separados de 20 amperes, ¿ok? Y eso lo exigen para las áreas de nuestros countertops o nuestras áreas de trabajo, les decimos aquí, ¿verdad? Son las áreas de las barras, ¿no? En las barras, pues, obviamente que tenemos equipos que te consumen bastante corriente. Uno de ellos, pues, es el microondas, que ya vimos que consume casi 12 amperes, ¿no? Entonces, sí es un consumo muy grande. Otro es el tostador, que también te consume casi unos 9 o 10 amperes. Luego vienen elementos que también te consumen, que son motores, por ejemplo, la licuadora, algún equipo, una batidora o algo de cocina que se pueda ocupar.
Estos equipos, al ser conectados, obviamente que pues pueden utilizarse un contacto con protección, o bueno, también puede ir sin protección, pero pues lo más adecuado sería uno con protección. Y son dos circuitos, siempre, por lo mínimo, como dice aquí, ¿no? Dos circuitos. Nosotros lo diseñamos con tres circuitos, ¿no? Circuitos separados y precisamente es para brindarle una mayor protección, que no tengamos nosotros un calentamiento en los cables de luz. Sí, esto es muy importante, que no se exceda de la corriente que puede soportar un cable, ¿sí? Siempre van a tenerse que colocar las protecciones o los breakers. Esto es muy importante, ¿sí? Um, Digo, podrían a lo mejor ustedes, ahora ya que tengan un poco más de tiempo, revisar, por ejemplo, la instalación en su casa, ¿no? Si cumple con las normas, si cumple con los requerimientos. Y esto es por protección, porque, por ejemplo, los breakers me ayudan para proteger, los fusibles me ayudan pues para que mis equipos no se dañen, ¿sí? Siempre se utiliza esto pues por protección y pues primeramente para ustedes mismos y pues segundo pues para sus equipos. ¿Verdad? El área de las barras, el área donde se, vamos a decir, maneja nuestra comida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que quede esto bien entendido. Son dos circuitos separados de 20 amperes, eso sería lo mínimo. Entonces, también tenemos el circuito de nuestras luces. Yo siempre me gusta instalar el circuito de nuestras luces de una manera independiente. Entonces, eso lo pondríamos en un circuito de 15 amperes. De nuestro panel llegamos a nuestro switch y de nuestro switch a las luces, ¿verdad? Aquí si quisiéramos también podríamos tener otro switch más y, por ejemplo, instalar luces para nuestros gabinetes, ¿ok? Eso sería, pero sería en el mismo circuito. En el circuito anterior que les estaba mencionando de nuestro molino también tenemos un switch, ¿ok? Entonces ese switch nos controla el motor del molino, ¿ok? Hay una manera, un truquito para hacer que ese contacto sea controlado con el switch. Yo ya se los expliqué en otro video, por ahí véanlo también. Entonces, bueno, básicamente estos son nuestros circuitos. Esta es una cocina muy básica, pero les da una idea bastante aceptable de cómo ustedes tienen que hacer el alambrado. En futuros videos vamos a continuar con las demás habitaciones de nuestros baños, la sala, las recámaras y les vamos a explicar los requerimientos también. Aquí lo único que me faltaría explicarles es, por ejemplo, en esta área de aquí, donde es una pared general, vamos a decir, donde no hay una barra, no hay un área de trabajo, bueno, esa parte, lo que el código requiere es que instalemos también en nuestras paredes cierta cantidad de outlets, ¿ok? Y ahí es otra regla, en donde nosotros instalamos un outlet o un contacto a no más de 12 pies de distancia entre contacto y contacto, ¿ok? Si es menos, mejor, pero el código lo que nos pide son 12 pies de retirado entre contacto y contacto en las paredes, ¿ok? Otra nota que les tengo que hacer aquí o que mencionar es de que, por ejemplo, en nuestras barras o áreas de trabajo, la distancia entre los contactos no debe de ser de más de 4 pies, ¿ok? Entonces, 4 pies son 48 pulgadas. Entonces, esa sería la distancia entre nuestros contactos o GFIs, ¿ok? Que tenemos en nuestras barras. Estos contactos deben de ser GFCI. Los contactos que tenemos para nuestro refrigerador, nuestra estufa, esos contactos no tienen que estar protegidos, no tienen que ser contactos GFCI. Nada más los que están en nuestras barras o que están a no más de 6 pies de nuestro zinc, que están todos los contactos que estén cerca de nuestro zinc o de fuentes de agua,
deberán estar protegidos por nuestro GFCI. Es el contacto que tiene los botoncitos, ¿ok? Ahí les vamos a poner otra vez otra foto para que ustedes puedan identificarlos. Y ahora sí, ya para terminar, miren, tampoco no pongan los outlets boca arriba. Les decimos nosotros facing up. No los pongan boca arriba, porque eso puede provocar accidentes, ¿ok? A alguna gente les gusta instalar los outlets en el countertop o la barra. Es mejor instalarlos en las paredes. También todas las superficies de trabajo que sean de más de 12 pulgadas, vamos a decir, es una medida lineal, deben de llevar un contacto, ¿ok? Un contacto, ya sea GFI o un outlet. Un GFI si están cerca de una fuente de agua o del sink, o un outlet regular. Por otro lado, algo que no tenemos en esta cocina son las, vamos a decir, aquí sí tenemos una península. Aquí también en las penínsulas debe de llevar también otro contacto, y en las islas también se debe de poner otro contacto. Cuando las islas son menores de 9 pies. Ojo, estas las ponen lateral, nunca arriba de la mesa. Bueno, yo les comentaba que si ponemos nosotros un contacto arriba de la mesa y se derrama líquido, pues lo más probable es que ocurra que, pues un corto, ¿no? Entonces deben de ir en la parte lateral, siempre en las partes laterales. Más si son de la cocina. Si fueran equipos de oficina o tal vez, pues sí podríamos tal vez colocar uno en medio, pues para conectar un proyector o un equipo o algún tipo de extensión. Pero pues esta mesa debe de estar siempre libre de, pues, de líquidos o de contenedores que tengan líquidos, pues para evitar cortocircuitos, ¿no? Pies de área, un solo contacto es suficiente. Si son más de 9 pies, entonces se tienen que agregar contactos. Vamos a decir, para casas grandes, cocinas muy grandes, se pone un contacto por cada 9 pies de área y después uno más por cada 18 pies. Entonces, recuerden eso, espero que les sirva, suscríbanse, compartan. Ahora vamos a instalar un contacto GFCI, que por sus siglas en inglés viene siendo un interruptor de circuito por falla a tierra. ¿Sí se escucha el Este video? contacto es muy diferente a los Sí, sí se escucha. como pueden apreciar. Es muy diferente. Y ellos protegen contra una falla accidental a tierra. Automáticamente se desconectan y cortan el flujo de electricidad, previniendo
un accidente que pudiera ser fatal. Por ejemplo, con un aparato defectuoso o que uno de los cables esté tocando una parte metálica del mismo. Esto es lo que puede causar una tierra accidental. Y nosotros al tocarlo, estamos en riesgo con nuestra integridad física. Este contacto, aquí tengo dos modelos, son casi idénticos, con diferentes fabricantes, pero la función es la misma. Estos contactos no protegen contra una sobrecarga o contra un cortocircuito. Protegen nada más contra una falla a tierra, que es muy diferente. Como siempre, vuelvo a repetir, con la electricidad no se juega, ni se debe de tomar a la ligera. Más que temerle, hay que tenerle un gran respeto. Este tipo de contactos se utilizan preferentemente en lugares húmedos, como el baño, la cocina o en los cuartos de lavado. Y aunque están diseñados para cortar la corriente por este efecto, también son muy delicados y hay que protegerlos muy bien por si llegan a instalarse a la intemperie, puesto que en esos lugares el fabricante recomienda que este contacto, el GFCI, se proteja con una cubierta contra intemperie para que se mantenga completamente seco en su totalidad. Este contacto hay que conectarlo con cable de cobre. Eso es lo que nos indica el fabricante. No hay que usar aluminio. Y como podrán observar, aquí tiene dos pequeños botones y una luz indicadora. Este botón de mi izquierda es el reset, restablecer, y es el test de prueba. Y se debe hacer un chequeo mensual para checar el buen funcionamiento de este accesorio. Para instalarlo no es nada difícil, pero sí hay que estar conscientes de que se deben de tener ciertos conocimientos, técnicas y conocer algunos principios básicos de electricidad y de su alambrado. Y también que se sepa interpretar algunos diagramas y que haya experiencia en alambrado de circuitos eléctricos. Como les digo, no es nada difícil, pero hay que conectarlo correctamente. Tenemos que identificar muy bien los cables de fase, neutro y tierra física. De ser posible, respetar el código de colores. Y de ser posible también, instalar en una caja más amplia, de mayor profundidad. Estas vienen siendo las cajas comunes, donde conectamos por lo regular este tipo de contactos. Pero este tipo de contactos, chequen la diferencia, observen la diferencia de los contactos. Este contacto ocupa una caja con una poca de mayor profundidad para que no haya abultamiento de cables. Ahora vamos a tratar de ver cómo se conecta correctamente. En la ranura más amplia, en la grande, se conecta el neutro. El neutro se puede conectar en la parte posterior o en esta parte. La fase en la ranura pequeña, igual en la parte posterior o en el tornillo de lado. Y la tierra física. En la parte posterior trae una indicación, ojalá se alcance a apreciar, donde dice línea. En esta parte es donde debe de conectarse la alimentación. Y en esta franja amarilla debe de dejarse sin conectar, porque de aquí puede conectarse otro contacto en una derivación. Si se conecta incorrectamente, que aquí se conectara la línea, este contacto no va a proteger.
Conectándolo en la línea es como funciona, es como va a proteger. Al conectarlo correctamente bien, va a encender esta pequeña luz. Eso es la señal de que está conectado correctamente. Al momento de encender esta luz, vamos a restablecer, vamos a oprimir este botón del reset y se tiene que apagar esta pequeña luz y es donde vamos a conectar un pequeño aparato eléctrico y nos va a funcionar. Voy a hacer una pequeña demostración. Aquí ya hice las conexiones, tierra física, neutro y fase. En la parte posterior donde dice línea, hay que recordar muy bien eso. Como pueden observar, lo conecté y ahí encendió la pequeña lucecita. Vamos a conectar este pequeño accesorio, este pequeño aparato eléctrico. No funciona. Al momento de resetear, de restablecer, es como va a empezar a funcionar y se va a apagar la luz. Al momento que esté funcionando, voy a oprimir el botón de test de prueba y se va a apagar el aparato. Aquí es para restablecer. Y este es el de prueba, el test. Ahora voy a hacer una demostración de cuando ocurre una falla tierra, cómo es que responde. Esta es una pequeña demostración. Aquí tengo un cable ya preparado especialmente para hacer la demostración de cuando está ocurriendo una falla tierra. Voy a restablecer. Y observen cómo va a reaccionar al instante al detectar la falla a tierra. Es instantáneamente. Es así, amigos, cómo funcionan estos contactos GFCI ideales para lugares húmedos. Así es como muestro este nuevo tutorial, esperando y les sirva nuevamente mi información, esperando sus comentarios. Bienvenidos. Invitarlos a suscribirse a mi canal, a darle like y a compartir. Bueno, si se dan cuenta, ese tipo de contactos son para protecciones. Casi siempre se utilizan en las cocinas o en el baño para la afeitadora, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se utilizan este tipo de contactos. Y estos son precisamente para protegerlos. De cierta manera, lo que va a ocurrir es de que, pues, si hay ahora sí que una parte a tierra corto, pues aquí se va a proteger. Esto ocurre muy a menudo, pues, cuando, por ejemplo, estamos manejando agua. Ujú. Em, En algunos lugares, en algunas cocinas, se colocan este tipo de outlets junto con tapas plásticas, pues precisamente pues para evitar que se humedezcan, ¿no? Digo ya, estos son muy utilizados. Viene aquí con su test y su receta. Ujú.
Esos también pueden venir en contactos de tipo dúplex. Y bueno, estos sí son importantes si es que ustedes, bueno, algún día pues piensan instalar algún tipo de sistema, ¿no? A ver, déjenles comparto este de acá. En primer lugar, nos encontramos con el circuito C1, que será el encargado de alimentar las luces de la cocina. Este circuito es genérico para la iluminación de toda la vivienda. Esta alimentación se realiza a través de cable de 1,5 milímetros cuadrados de sección y la línea es protegida a través de un PIA de 10 amperios. El reglamento en su instrucción técnica 25 nos indica que como mínimo para una cocina de menos de 10 metros cuadrados instalaremos un punto de luz, mientras que si supera los 10 metros cuadrados pondremos como mínimo 2. Aún así, mi recomendación es la de poner siempre 2 puntos de luz con 2 interruptores independientes, uno para el punto de luz general y otro punto sobre el plano de trabajo encimera. El circuito C2 es el encargado de alimentar las tomas generales de la cocina, pero cuidado, no todas. Únicamente se refiere a aquellas tomas que no están ubicadas encima del plano de trabajo. También se incluye en este circuito la alimentación de dispositivos que no tienen una línea propia para ellos mismos, como es el caso de la nevera y de la campana extractora. La alimentación, al ser un circuito de fuerza, se realiza con cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA 16 amperios. Un tema interesante que trataremos a lo largo del vídeo y foco de errores comunes en instalaciones de cocina es la altura y la ubicación de los mecanismos para que se adecúen a los dispositivos a instalar. En el caso del circuito C2, la altura del enchufe de la nevera será de 30 centímetros desde el suelo, mientras que en el caso de la campana de cocina no dispondremos de toma de corriente, debido a que las campanas normalmente no traen enchufe. Así que en el caso de las campanas dejaremos los cables sueltos a 170-180 centímetros desde el suelo para posteriormente ser conectadas. Las otras tomas de corriente en el circuito C2, que no corresponden a nevera ni campana extractora, se situarán a una altura según necesidad de la cocina, respetando siempre la altura mínima de 30 centímetros desde el suelo que deberán tener siempre todos los mecanismos. Apunte importante. Como criterio general, y siempre que sea posible, nunca se colocarán las bases o tomas de corriente detrás de los electrodomésticos. Se aplica este criterio debido a 2 razones principales. En primer lugar, estos electrodomésticos de cocina tienen un fondo a tener en cuenta y que normalmente permite que vaya enrasado con el resto de muebles de cocina, como podemos ver en la foto. Si ubicamos el enchufe justo detrás del electrodoméstico, deberemos sumar el ancho de la clavija y esto hará que el electrodoméstico sobresalga 2 o 3 centímetros respecto al resto de muebles, perdiendo la linealidad de los muebles de cocina, produciendo una sensación visual algo extraña. En segundo lugar, en caso de necesidad de desenchufar o enchufar un electrodoméstico, si está justo detrás de este, el acceso a él se nos complica y antes deberemos retirar el aparato. Es mucho más práctico colocarlo en un lateral accesible. El circuito C3 alimenta la cocina y horno a través de cable de 6 milímetros cuadrados y con una protección del cuadro de 25 amperios. A diferencia del resto de dispositivos, tanto la cocina como el horno no son alimentados mediante enchufes normales, también llamados shuko, sino que debido a su potencia tenemos 2 opciones para alimentar cada dispositivo. La opción más habitual es a través de una caja de conexiones empotrada en la pared, en la que en su interior se encuentra una regleta cerámica o clema y en ella se realizan las conexiones. Debe ser cerámica debido a que si es plástica, con el calor del horno y del vitro se puede quemar. Otra opción es a través de un enchufe que soporta la intensidad de 25 amperios. Teóricamente esta segunda opción es la que recomienda el reglamento de baja tensión, aunque como ya hemos dicho no es la más común. Este tipo de tomas de corriente deben seguir la norma UNE 20315, en la figura que vemos a continuación, y se suele utilizar cuando el horno o la vitro ya traen la propia clavija SB25. En este caso, si nosotros quisiéramos utilizar la opción primera porque nos parece más sencilla, deberíamos cortar la clavija del electrodoméstico y sería posible que al hacerlo perdiéramos la garantía del producto. La ubicación de estas tomas normalmente se realizan en el espacio que queda entre la vitro y el horno, aunque si no sabemos exactamente los electrodomésticos que finalmente se comprarán, otra opción muy interesante es la de ubicar estas clavijas, como ya hemos dicho antes, en un lugar accesible como podemos ver en la imagen. Circuito C4.
Este circuito es el famoso circuito que se puede dividir en 3 individuales. Así pues, nos quedan 3 circuitos independientes, el C4.1, C4.2 y C4.3. Si queréis más información de esta división de circuitos, pinchar en el vídeo que os aparece arriba a la derecha en la pantalla. Así pues, tendremos 3 circuitos independientes, como estamos diciendo, con sección de 2,5 milímetros cuadrados cada uno e interruptor magnetotérmico de 16 amperios. Respecto a la altura de los enchufes, 30 centímetros es una altura recomendable tanto para la lavadora como la lavavajillas, mientras que para el termoeléctrico 1,5 metros es la altura ideal. Como anteriormente hemos dicho, el lavavajillas irá enrasado con los muebles de cocina, y si no queremos que quede mal visualmente hablando, deberemos colocar la toma de corriente desplazada tal y como podemos ver. Tanto la lavadora como el termo, debido a que están situados en un armario independiente, podemos seguir el criterio que más nos convenga, aunque por facilidad del acceso podría ser interesante que estén desplazados. Circuito C5. Tomas específicas de cocina y baño. Este circuito alimenta, en caso de la cocina, todos los enchufes situados encima de la encimera o zona de trabajo. La alimentación se realiza a través de cable de 2,5 y la protección magnetotérmica del cuadro eléctrico para este circuito se realiza con un PIA de 16 amperios. Según el reglamento de baja tensión en su instrucción 25, el número mínimo de enchufes encima de la zona de trabajo será de 3. En este circuito hay una particularidad a tener en cuenta, imprescindible para cumplir con la normativa. Tal y como podemos ver, estos enchufes deben situarse a una distancia de 50 centímetros tanto en el plano vertical como horizontal del fregadero y de la cocina. La altura de los mecanismos será de 110 centímetros respecto del suelo. Circuito C10, secadora. No siempre se dispone de secadora en una vivienda, pero en caso de que así fuera, será alimentado con cable de 2,5 y la protección de 16 amperios. La disposición de la secadora varía según el espacio disponible de la cocina. Un caso bastante habitual es ubicarla justo encima de la lavadora, como podemos ver a continuación. Para este caso, y siguiendo una alineación con el termoeléctrico, ubicaremos el enchufe a 150 centímetros respecto al suelo. Bien, pues con este último circuito ya tenemos las claves teóricas para realizar la instalación eléctrica de la cocina de nuestra vivienda y también tenemos las claves prácticas. Este vídeo complementa. Ok. Bueno, pues ya creo que esto más o menos nos da un poquito más de información de lo que contiene una cocina, los elementos, los equipos y todo lo demás. Bueno, vamos a continuar con esta parte del proyecto. Aquí, si se dan cuenta, bueno, pues ya fue la primera parte de lo que hicimos. Aquí nuestro plano arquitectónico, nuestros circuitos, propusimos estos. Este es nuestro diagrama unifilar, es decir, cómo van a ir aquí nuestros tramos. Yo aquí propuse esta cantidad de tramos precisamente para los diferentes circuitos que tenemos y le puse circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Estos son los tramos, pues, donde viene nuestra alimentación, ¿no? De nuestros circuitos. Aquí viene, obviamente, lo que contiene cada uno de estos tramos. Nuestro cable de fase, neutro y tierra, que fue empleando esta nomenclatura y este código de colores, ¿no? Esto fue, pues, empleando, ¿qué? Pues un tubo Polyflex, ya dentro de nuestra instalación. Estos son nuestros diagramas multifilares, es decir, cómo vienen conectados nuestros circuitos, vienen aquí nuestras lámparas. Recuerden que todas las cajas metálicas van conectadas aquí, a tierra, ¿no? Aquí ya tengo los circuitos, el 1, el 2 y el 3 para nuestra cocina. Y aquí viene el diagrama isométrico de cómo quedarían nuestros registros, nuestras cajas. Es decir, por cómo voy a cablear nosotros. Recuerden que aquí, bueno, estoy dando esta curva, pero realmente no es así. En que el profesor en su video decía, no, pues yo lo pongo línea recta. Pues realmente sabemos que el tubo flexible, el Polyflex, no sigue una trayectoria recta, y menos hacer una curva a 90 grados. Eso pues te va a tapar tu tubo. No es muy lógico. Entonces, siempre se le da una cierta curva, una cierta curvatura al tubo, ¿no? Entonces aquí pusimos las curvas, o bueno, las mediciones, y pusimos esta medida de las lámparas arbotantes, ¿no? Para indicar algunas alturas, ¿no? Ok, bueno.
Todo esto, chavos, pues recuerden que pues es parte de la normatividad. Todo esto ya viene. A ver, miren, aquí yo tengo un manualito. Todo este proyecto se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan de evidencia. Miren, por ejemplo, aquí viene la instalación eléctrica. Yo ocupaba mucho este manual y este otro. Este es el con el que yo utilizo para las clases. Más cuando estoy viendo la parte de electricidad. Aquí vienen algunos equipos. Y tendremos que colocar aquí el símbolo. El tipo de cables, tablero de distribución. Aquí pues igual, ¿no? Aquí viene la parte de los circuitos. Cómo viene armado cada uno de estos circuititos. Y hasta acá viene una parte, miren, esta tablita. Esto es de las alturas, de cómo va tu instalación, ¿no? La altura del techo. La altura del techo puede ser de 270 metros a 3 metros, ¿no? Ya 3 metros es que tú le vas a poner un plafón o vas a poner una parte del cubrimiento, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, la caja, esta caja de luz, nuestra caja Raco, puede ser de 3/4 o de media. Viene aquí cuál es la distancia hacia el interruptor, que pues puede ser de 1.40 a nivel de piso. O el tomacorriente puede ser de 1 a 10, dependiendo de la cocina, ¿no? Por ejemplo, en la cocina pueden ser 80 centímetros o 40 centímetros, dependiendo si quieres oculto el tomacorriente o no. Este es el botón del timbre, más que le ponen pulsador. El tablero de distribución o de carga va a una altura de 1.80. Y es aquí, pues, donde nosotros colocamos nuestros niveles, ¿no? Para nuestras conexiones de instalación. Y ya vienen un poquito las alturas, una parte de las medidas. Viene aquí el cálculo de cuántos metros nosotros vamos a ocupar de separación. Y bueno. Igual vamos a seguir trabajando con algunas cuestiones de estas. Vamos a hacer un diagrama para algunos circuitos. Vamos a interpretarlos, vamos a realizarlos. Vamos a implementar algunas conexiones para pues verificar nuestros diagramas y demás. Retomando un poco el asunto de la clase, de nuestra evidencia. Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, teníamos nosotros esta parte, ¿de acuerdo? Aquí. Ah, caray, aquí me faltaba algo más. Me falta el diagrama de la caja de distribución. A ver, permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está con el nombre de proyecto. Aquí está, proyecto. Aquí está, el tablero de distribución, ¿no? Ok, bueno. Entonces les voy a dejar la evidencia relativa a esta parte. Mira nomás, muy bien. Ahora sí ya van entendiendo que tienen que entregar tareas, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a dejarles este proyecto. Proyecto. Es estudio de la simbología de una instalación
eléctrica. Casa habitación. Vamos a dejar instalación eléctrica, ¿no? Simbología. Ok. Agregar recursos, pues vamos a agregar este documento que tenemos acá que dice actividad, proyecto, unidades 2 y 3. Acá está. Y aquí vienen las instrucciones. Ok, este es un proyecto. Entonces, estas son las instrucciones. 1. Colocar una carátula en una hoja blanca. Esto lo van a hacer en hojas blancas. Con los datos del alumno, de la asignatura en general, ¿no? ¿De acuerdo? Punto número 2. Realizar en hojas blancas. Obviamente que esto lo van a hacer a mano. La parte escrita, ¿a qué me refiero a la parte escrita? Pues esto primero, ¿no? Pues técnicamente tienen que pasar esto en limpio, ¿no? Aquí el objetivo, marco teórico y estas tablas, ¿no? El objetivo, marco teórico y tablas del proyecto. Con letra legible, Valentín. Profe, letra legible. ¿lo podemos hacer en el cuaderno? De preferencia en hojas blancas, porque como son evidencias, acuérdense que tienen que acumular una carpeta de evidencias, las láminas y todo eso van en una carpeta al final. En el cuaderno sería un poquito más, pues, cosas así conceptuales, pero por ejemplo, ven que hay unos diagramas con letra legible. Entonces, por favor, en hojitas, ¿no? Para que nada más le tomen foto y ya me lo envíen. ¿De acuerdo, Jesús? ¿Sí? Sí, profe. Alberto, ¿sí? Irving. Ok, bueno, le dicen a Michelle. Marco teórico con letra legible y clara. ¿De acuerdo? Realizar los planos y diagramas. Cada uno de estos diagramas. Fíjense cuántos diagramas son. Tengo de aquí el plano arquitectónico y aquí con las acotaciones, con las medidas. Entonces esta es una lámina, otra figura. Esta es otra figura, son 3. Esto lo pueden colocar dentro de nuestras, ¿cómo se llaman? Dentro de la parte del reporte escrito, ¿no? Eso nada más es para identificar. Aquí son 3, y son 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, pues técnicamente son 8 laminitas, ¿no? Los planos y diagramas correspondientes a los circuitos eléctricos planos arquitectónicos y el diagrama isométrico de la instalación de los circuitos de la cocina. ¿Sí queda claro aquí? Jesús, Valentín, Osvaldo, ¿sí? ¿Todos? ¿Sí se queda claro? Sí, profesor. Sí, Alberto, Ignacio. Ok.
Es que el isométrico, ¿no? Bueno, pues ahí tienen hojas isométricas, ahí les puse el formato de las hojas isométricas. Pueden imprimirlo, pues háganlo a manita. Pueden utilizar colores, ¿sí? Para identificar cada una de no, pues recuerden que por ejemplo puse en rojo el de la fase, bueno, pues pongo en rojo la fase. El neutro lo puse en negro, pues ahí está, la tierra en verde, pues utilicen colores ahí. Háganlo pues bien, es un proyectito que ustedes van a presentar. El punto número 4, fíjense bien en el punto número 4. Van a realizar la cuantificación, o bueno, realizar en una tabla. ¿Sí? ¿Cuántos materiales van a ocupar y de qué tipo? Eso lo van a añadir a su reporte escrito. A ver, por ejemplo, vamos a ver desde acá. ¿Cuántos focos van a ser? Bueno, ¿cuántas lámparas? Son 2 de techo y son 4 lámparas. Bueno, son 3 de techo porque es el de la alacena. Y son 3 lámparas de pared, 3 arbotantes. Ah, bueno, pues ahí está. ¿Cuántas cajas de contacto son? Fíjense aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, son 5. ¿Cuántas de pared son? Pues tengo 2 de techo, 2 de pared aquí. ¿Cuántos contactos tenemos aquí? 1, 2, 3. Tengo este sencillo, fíjense que este nada más es para el triturador. Pues me van a hacer una lista del material. Pues necesito una caja de distribución, 3 pastillas breaker, en la caja de fusibles, pues su conexión a tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que vamos a ocupar 3 cajas de 100 de cable verde, rojo y negro, ¿no? De 100 metros. Ahorita, bueno, pues no vamos a cuantificar eso. No es el objetivo de este curso, pero bueno. ¿Y de qué tipo? ¿De acuerdo? La número 5. Realizar sus conclusiones y anotar 5 conocimientos adquiridos durante el análisis de este proyecto. Ahora díganme qué cosas aprendieron de los videos, de lo que vimos, de lo que platicamos. Principalmente los videos, ¿no? Que pues muchos profesores exponen ahí sus cuestiones. Por ejemplo, esto último de los contactos outlet, ¿sí se lo sabían o no? Los contactos protegidos. Yo no, profe. ¿Qué más aprendimos? A ver. ¿Qué más aprendieron, Alberto? Valentín, ¿qué aprendimos? ¿Qué conocimientos nuevos? La instalación de un circuito eléctrico. Instalación de un circuito. ¿Qué más? Ay, no Las aprendieron nada más. dimensiones de una casa, más o menos, ¿no? Las dimensiones de una casa. Por ejemplo, ¿cómo se colocan las cajas Raco ahí en el colado, en el techo? ¿A poco eso ya se lo sabía? No, ¿verdad? No, profe. La parte del cableado, ¿qué más? Las protecciones. Pues todo lo que hayan aprendido, pueden revisar los videos, todo lo que digan, no, pues esto no lo sabía, ¿no? ¿Cómo hacer el cálculo, por ejemplo, de la corriente? ¿A partir de qué? Pues de los equipos, ¿no? Pues todo eso no lo sabíamos. Entonces, todo eso, pues ahí lo ponen de 5 conocimientos adquiridos durante el análisis de este proyecto. Ok, ¿les parece bien de hoy en 8? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, ahí está, ya está aquí el archivo, ahí está cargado.
Bueno, es más, fíjense, les voy a guardar esta de aquí. Guardar como. Vamos a guardarlo PDF. Y presentación 3. Planos y diagramas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa va a ser la evidencia. Pues bueno, no sé. Díganme ustedes si sí han aprendido algo nuevo, si han... ¿Qué más quisiera, no? Que estuviéramos en el plantel, pero bueno, pues es un poquito complicado. Les voy a colocar la presentación. Dice presentación 3. Ah, caray, todavía no la guarda. Todavía no termina de guardarse. No creo que ya. Archivo, guardar como. Ahí está. Vamos a ver algo que retomaremos también, yo creo que más adelante en la clase de circuitos. No lo encuentro. ¿Dónde está? Presentación 3. Ah, acá está. Bueno, ya les estoy subiendo ahí la presentación. Ahí para cualquier asunto que, pues, oigan, ¿sabe qué? Pues no. Vamos a subirlo a todos los grupos. Aquí está. Vamos a retomar algo muy útil, que nos va a servir en la otra materia que es de circuitos. ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando eso del atraso, de la... ¿Sí te acuerdas, Valentín? Que cuando las funciones van en atraso o en adelanto. Ah, sí, profe. Fíjense bien, yo tengo aquí la fase A, fase B y fase C. Vamos a ver qué es eso de lo que son los circuitos trifásicos. Bueno. Sale, pues ya les cargué esta presentación en cualquier cosa, ¿no? Déjenme abro la de electricidad, nada más para retomar un poquitín. Lo que hemos aprendido en las anteriores clases. Ok. A ver, fíjense que esta lo sacamos ¿de dónde? Lo sacamos del osciloscopio, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Del aparatito este que tiene el profe para sacar las mediciones de voltaje. Y aparece una señal así que es una señal senoidal, esa que está ahí en color azul. La que era en color amarillo es la del transformador. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Esas son señales que pues son de voltaje que llega a nuestras casas. Pero resulta que hay equipos que necesitan pues una mayor cantidad de voltaje, una mayor cantidad de energía. Algunos, por ejemplo, pueden ser, válgame Dios, que les ando enseñando cervezas, eso no. Algunos de estos equipos pues pueden ser motores y que se denominan motores trifásicos. Ah, caray, ¿no? ¿Cómo que motores trifásicos? ¿A qué se refiere con 3 fases, no?
Esto es muy importante porque la mayoría de nuestros equipos ya industriales, es decir, equipos rudos, van a manejar lo que son 3 fases: la fase A, la fase B y la fase C. Vamos a entender un poquito de qué se trata esta parte. Miren, por ejemplo, a ver, creo que están observando aquí. Déjenles pongo esta parte, lo que son las líneas de transmisión. Esas son las líneas de transmisión, son cables muy grandes que llegan a nuestras casas, pero estos, por ejemplo, pasan a algunos transformadores. Vamos a entender un poquito, porque en realidad la luz que nos envía la Comisión Federal de Electricidad viene en cables de estos grandes y vienen estas torres o líneas de transmisión que parecen como, ahora sí que gigantes de acero, ¿no? Vamos a ver. Perfectamente. Este sería el cable 1, este el cable 2 y este el cable 3. Y luego están estos dos cables de arriba de los que hablaremos más tarde. Esto se puede ir complicando mucho aparentemente. En esta otra imagen tenemos una línea algo más grande, con más cables, y también se cumple la misma idea. Vamos a contar los cables y veremos que se agrupan de 3 en 3. 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Y aunque en esta foto en concreto no se distinga, también por aquí arriba va un cable conectado al cuerno de la torre, que es equivalente a los que dejamos pendientes en la imagen anterior. Estos 3 cables son las 3 fases por las que se transporta la energía eléctrica. Siempre que tengamos líneas de transporte en corriente continua, estas serán con circuitos trifásicos. Así, cuando analizamos las imágenes anteriores, podemos ver que la primera incluye un circuito trifásico y la segunda incluye 2 circuitos trifásicos independientes, uno por aquí y otro por aquí. Los cables que dejamos pendientes son simplemente cables de puesta a tierra, también llamados cables de guarda. Si nos damos cuenta, ninguna de las fases está tocando el metal de la torre, sino que cuelgan de estos aisladores para que no haya contacto eléctrico. Sin embargo, los cables de guarda sí que están conectados al metal de la torre, y esto es así porque su función no es transportar electricidad, sino proteger a las fases de posibles descargas de rayos u otro tipo de accidentes eléctricos que puedan provocar la puesta en tensión de la torre. El metal de la torre está conectado al suelo, a tierra, por lo que si un rayo cae en la línea, irá al cable de guarda y este lo transmitirá a tierra a través del metal de la torre. Recordemos que la Tierra está a potencial eléctrico cero. Total, que si nos centramos en los cables por los que sí fluye la electricidad para su transporte, estos siempre van a ir de 3 en 3. Van a ser 3, 6, 9, los que sea. Esto es la trifásica. ¿Pero para qué sirve? La trifásica no es más que un sistema con 3 conductores que transportan 3 señales alternas, una señal cada uno. Al final nosotros podemos tener circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos, tetrafásicos, pentafásicos y así hasta el infinito. Conceptualmente esto se puede extrapolar. Entramos en el mundo de los circuitos polifásicos. Aunque bueno, en la práctica evidentemente no vamos a poner chorrocientos cables para un solo circuito. Lo que estamos haciendo con la trifásica es que contemplamos la existencia de 3 fases para un mismo circuito, por las que se transporta esa electricidad. Y la electricidad se va a transportar con cierto desfase. El desfase va a ser un retraso en el tiempo en la propagación de la onda. Por la fase 1 sale la onda senoidal, al cabo de un tiempo sale la de la fase 2 y al cabo de un tiempo sale la fase 3. Digamos que son como ondas en el mar, que va una primero, otra después y otra después. Cuando hablamos de corrientes alternas, la corriente sigue una onda senoidal como la que hemos comentado ya muchas veces. Si consideramos un circuito monofásico en corriente alterna, la electricidad se propagará según la forma de onda siguiente. En ella vemos cómo tenemos una amplitud que define la magnitud de la corriente o la tensión a la que nos encontramos. En corriente alterna veremos que la onda senoidal se compone de ciclos y semiciclos. Diremos que la magnitud irá subiendo en valores positivos hasta llegar a un máximo y luego disminuirá hasta volver a ser cero y continuará disminuyendo hasta llegar a un mínimo o un máximo en valores negativos. Después de este valor volveremos hasta cero. Esto es lo que tenemos dibujado en pantalla y es lo que llamamos ciclo. Se compone de un primer semiciclo positivo y de un segundo semiciclo negativo. Esta misma forma de onda se vuelve a repetir una y otra vez a medida que pasa el tiempo. Si esa repetición ocurre 50 veces en un segundo, tenemos lo que llamamos frecuencia de 50 hercios. Y hasta aquí todo correcto. La típica onda alterna de siempre que va por un cable. En un sentido conceptual, esto hace referencia a cómo los electrones que están dentro del cable se van a ver sometidos a un campo electromagnético que a veces va para un lado y a veces para el otro. Cambia constantemente de polaridad según estemos en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo de la onda.
Ahora bien, cuando hablamos de circuitos trifásicos, ocurre exactamente lo mismo en cada una de las fases, pero con cierto retraso en el tiempo. La primera vez que se planteó algo así fue en el año 1882, de la mano del ingeniero inglés John Hopkinson. Si has estado atento a los últimos vídeos del canal, te darás cuenta de que es el mismo que el de la ley de Hopkinson, que definía la fuerza magnetomotriz en un circuito magnético. Bien, pues fue Hopkinson el primero en plantear el sistema trifásico para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Él planteó un conjunto de 3 corrientes monofásicas. Cada una de ellas tenía que tener la misma amplitud y la misma frecuencia, y estarían desfasadas entre sí una tercera parte del ciclo completo. Una tercera parte porque son 3. Tú divides la totalidad del ciclo en 3, porque es uno cada fase, y tienes 3 partes iguales. Esa era la idea a través de este conjunto, ¿vale? Cada una de esas corrientes monofásicas es la que se llamaría fase. Volvamos a las gráficas. Si hacemos el paralelismo con una circunferencia, podemos entender que un ciclo completo desde 0 hasta el mismo punto implica un giro de 360 grados, pasando por 90 grados, 180 grados y 270 grados. De igual manera, en esta gráfica podemos entender que el ciclo son 360 grados y que para llegar ahí hemos pasado por un máximo a 90, pasamos por 0 a 180 grados y por un mínimo a 270 grados. Recorrer esta gráfica es equivalente a recorrer la circunferencia. Al hablar de sistemas trifásicos, lo que estamos haciendo es añadir nuevas fases al circuito. Si la curva que tenemos en pantalla es la que define a la fase 1, luego tendremos otra que será la fase 2, y que va a seguir la misma forma de onda, pero desplazada con respecto a la primera. De igual manera ocurrirá con la fase 3. Será una fase exactamente igual, con la misma amplitud y la misma frecuencia, que estará también desfasada con respecto a las dos anteriores. Y ahora nosotros nos preguntamos, ok, están desfasadas entre sí, lo entiendo, ¿pero cuánto? Pues lo suficiente para equilibrar el ciclo. Es decir, si un ciclo completo son 360 grados y tenemos 3 fases, el desfase entre ellas será 360 entre 3. Esto nos da un valor de 120 grados. Cada fase tendrá un desplazamiento de 120 grados con respecto a la anterior, tal y como vemos en pantalla. ¿Y para qué queremos todo este rollo? Pues porque la trifásica tiene una serie de ventajas que son las que hicieron que se impusiese en su momento y hasta la actualidad. Recordemos que John Hopkinson fue contemporáneo de Thomas Alva Edison. El sistema de corriente continua de Edison necesitaba 2 cables para el transporte, siendo uno de ellos el polo negativo y otro de ellos el polo positivo. Con la idea de Hopkinson, empleando alterna en vez de continua, se había dado con una manera de transportar el triple de energía tan solo empleando un cable más que con el sistema de Edison. De esta manera, también el transporte de energía eléctrica sería más eficiente, ya que empleando prácticamente la misma infraestructura y añadiendo tan solo un cable, estaríamos alimentando a muchísimas más cargas. Así que vemos que un circuito trifásico es capaz de transportar el triple de energía que un circuito alterno monofásico o que un circuito en corriente continua. Además de esto, la ventaja principal de la trifásica viene reflejada en el funcionamiento de los generadores eléctricos. La generación de electricidad en los generadores es óptima cuando se utiliza corriente alterna trifásica, y esto es debido a la ubicación de 3 bobinas espaciadas a 120 grados mecánicos y eléctricos. Esta es realmente la principal razón de que empleemos circuitos trifásicos, aunque requiere mayor desarrollo para comprenderla al completo. En el próximo vídeo entraremos específicamente a ver esta cuestión en profundidad. Hay también una última ventaja asociada a los circuitos trifásicos, aunque para comprenderla primero tenemos que entender una pequeña puntualización. El hecho de que la energía se transporte en redes trifásicas no significa que todos los consumos sean trifásicos. De hecho, cuando llegamos a la distribución en baja tensión en las ciudades, normalmente se distribuye a cada edificio una fase y un neutro para alimentar cargas monofásicas, no trifásicas. Un ejemplo de carga trifásica pueden ser los grandes motores, y es aquí donde tenemos esa última de las ventajas de la trifásica que mencionamos antes. Cuando vemos una onda senoidal monofásica, podemos observar que la corriente alterna pasa por un momento de máxima intensidad, y también por un momento de intensidad cero. Asociado a esto, la fuerza electromecánica que esa energía produce en un motor también será máxima en un momento dado y cero en otro momento. Si alimentamos un motor con esta forma de onda, tendríamos una fuerza cíclica sobre el eje del motor, de manera pulsante. Máximo cero, máximo cero, máximo cero.
Este efecto produce fatiga en el eje y hace que se reduzca mucho la vida útil de las máquinas, con lo que por esta razón los motores de las industrias son trifásicos, ya que tienen muchísimas horas de uso y sufren grandes esfuerzos. Por otra parte, algunos electrodomésticos de casa, como la lavadora o la nevera, son monofásicos, ya que su uso es mucho menos demandante. Si en lugar de esta onda el motor de una fábrica recibe una señal trifásica, veremos cómo siempre una de las fases estará suministrando fuerza. Nunca se llega a pasar por cero como tal, porque cuando una de las fases está descendiendo la intensidad, ya las otras dos están aumentándola. Esto hace que las fuerzas cíclicas sobre el eje sean menores, con lo que el material experimentará menos fatiga y las máquinas tendrán una vida útil mucho mayor. Así que ya con este vídeo sabemos muchísimo sobre la trifásica. En primer lugar, hemos identificado visualmente los circuitos trifásicos en las líneas de alta tensión. También conocemos un poquito más sobre sus orígenes, de la mano de John Hopkinson. Hemos visto además cómo son las formas de las ondas que definen estos circuitos trifásicos. Y en último lugar, hemos podido comprender las ventajas que aportan mediante su comparación con los circuitos de corriente continua y con los circuitos monofásicos en corriente alterna. Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor qué es eso de la trifásica y por qué se utiliza en las redes de transporte. Muchas veces vemos estos conceptos en la carrera de ingeniería eléctrica como pues simples herramientas para la resolución de circuitos. Venga, circuitos trifásicos, paca, 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 paca. Bueno, ya sin meternos a tantas honduras de lo que como menciona aquí el video, quiero que sepan que, por ejemplo, hay equipos, esto más aplicado a la cuestión un poquito práctica, que más que, por ejemplo, nosotros que vamos a estar manejando motores, equipos, que nos van a demandar mucha energía. Algunos de ellos, pues, por ejemplo, pueden ser motores. Ustedes dentro de su carrera técnica, van a trabajar con motores. ¿En dónde utilizamos motores? Pues en todo lo que nosotros queramos desplazar, elevadores, máquinas con un cierto tipo de procesamiento. Entonces vamos a necesitar motores. Esos motores, pues obviamente que van a tener voltajes de corriente alterna, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer que pues van a ser motores de corriente alterna, corrientes que nos van a ayudar a ejemplificar o entender un poquito más de estos conceptos. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Bueno, espérenme tantito entonces. Vamos a volver acá. Entonces, esto es lo que nosotros observamos que llega a nuestras casas. Esto que está en color azul, pues es la fase. Lo que está aquí es lo del transformador. Y bueno, ese no cuenta tanto, ¿no? Entonces nada más llega uno. Si se dan cuenta o recordarán que nada más nosotros conectábamos dos cables. ¿De acuerdo? Eran dos cablecitos los que nosotros ocupamos para conectar este tipo de circuitos. En los circuitos trifásicos vamos a necesitar un cable para la fase A, otro cable para la fase B y otro cable para la fase C. ¿De acuerdo, Valentín? Y podemos utilizar nosotros un cable para el color neutro. Puede ir este cable o no. Va a depender mucho de cómo sea nuestro sistema de trifásico. Hay de dos tipos, de delta y estrella, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a entender un poquito de qué se trata esto.
Déjenles abro el programita con el que hemos hecho nuestras simulaciones, por lo menos de estas cuestiones de matemáticas, ¿no? Abrir GeoGebra. Acá está. Ok, bueno. Fíjense, nosotros vamos a tener, por ejemplo, nuestra señal senoidal. Aquí está. Esta onda que llega aquí, esto sería como el voltaje que llega a nuestras casas. ¿De acuerdo? Igual, pues tiene una amplitud de 180 volts pico o 127 volts RMS. Me acuerdo que es 180 entre raíz de 2. Entonces, pues llega aquí este voltaje. Este es el voltaje que llega a nuestras casas. Y llega con una línea de neutro que, pues, que vendría siendo esta línea, ¿no? Esta referencia que pongo acá. Ese es nuestro neutro y nuestra fase. Llegan ahí dos cablecitos. En un cable donde nos llega la energía, pues es esta en color rojo. Ahora, fíjense bien, en un sistema trifásico, nos vamos a necesitar otros dos cables más. Decía en el video que está uno adelantado 120 grados. Entonces pongo aquí esta. Esto que voy a poner, ay, ¿en qué color lo puse aquí? En color verde. Esto que vamos a poner aquí en color verde. Es lo que nosotros le vamos a llamar la fase B. Este viene 120 grados adelantado. No, atrasado, perdón. Si se dan cuenta, inicia después. ¿Sí lo ven? Inicia 120 grados después. Este está atrasado, 120 grados. Ahora, ¿cómo sé que está atrasado? Porque empieza primero el pico de la de color rojo y después, ¿qué pico viene? El de color verde. Por eso sé que viene atrasado ese pico. Y luego tenemos nosotros otra señal. 120 grados. Esta vamos a dejarla. Esta estaba en color azul. Vamos a dejarla en color así azul. Esta que viene acá. El pico viene antes. Es decir, esto está adelantado. ¿De acuerdo? Como decía en el video, cuando estoy ocupando un motor o demás, ningún punto va a llegar a cero. Siempre vamos a estar enviando energía de forma constante. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si yo veo en el valor y igual a 0.5, viene la de color azul y después la toma la de color ¿quién? La de color rojo. Llega aquí un valor máximo, viene de bajada y luego la toma la de color ¿quién? Verde. Y así sucesivamente. Pregunta, ¿creen que esto alcance en cero la energía? No, ¿verdad? Sin embargo, si yo quito estas dos fases, aquí subes a un valor máximo, luego bajas y aquí se hace cero otra vez la energía. Se hace aquí negativa y vuelve a subir otra vez. La corriente trifásica me ayuda a que yo tenga energía más tiempo. Me va a suministrar mayor energía en más tiempo. ¿Sí? Entonces nos va a dar mayor energía el sistema trifásico. Nosotros vamos a poder representar estas tres fases, a ver si recuerdan, con estos vectores. ¿Se acuerdan que yo les dije que había vectores para representarlos? Chicos, para representar cuando algo estaba en adelanto, pues estaba en atraso y demás, les dije que había como vectorcitos, ¿no? ¿Sí se los dije o no? Pues vamos a representar eso con esos vectorcitos.
¿Son fases o son voltajes? En este caso, pues son voltajes, ¿no? Vamos a representarlo con esos vectorcitos. Entonces, por ejemplo, para hacer eso, ¿qué hacíamos? Bueno, pues hacíamos nuestro diagramita, ¿no? Vamos a ver rápidamente de qué se trata esto. Aquí está. A ver, fíjense bien, quiero que lo chequen. Ah, ¿en qué ángulo empieza? El que está en color rojo. En 0, ¿no? ¿Sí o no? Pues está en 0. Pues aquí en 0 grados. Entonces lo vamos a poner igual con su mismo color. Color rojo a 0 grados. Este va a ser un vectorzota así. Y vamos a ponerle nosotros, pues, fase A. Pues como sabemos que es voltaje, pues vamos a ponerle B subíndice A. Es la fase A. ¿De acuerdo? Ok. Luego, 120 grados más adelante, aquí en el número 2, más o menos. ¿Qué fase viene? B. La fase de color B. Dice que está 120 grados adelante. Entonces aquí cuento 0. De aquí para acá son, a ver, son 90. Y como son 120, pues un pedacito un poquito más. No te muevas tanto, ahí está. Más o menos, pues por aquí son 120, ¿no? Esos vienen atrasados, es decir, vienen mucho tiempo después. Esos son de color verde. Entonces, eso va a representar mi fase de color verde. Es el voltaje B. A 120 grados atrasados, ¿no? ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí, profe. Sí, ya sé que ya quieren irse a dormir. Bueno, está bien, 120 grados. Aquí, uno respecto del otro. ¿Y cuál es el que viene antes? Mándame. ¿La azul viene igual que el rojo? Igual de la misma magnitud, ¿no? Porque pues, están a la misma altura. Pero 120 grados después, ¿no? Sí. Y luego, ¿cuál viene antes? ¿Cuál tiene 120 grados antes? El de la fase C, ¿no? Ajá, el azul. Color azul. Entonces ese está acá de este lado. Entonces aquí está la fase de color azul. Más o menos, ¿no? Miren aquí con la misma. Ahí está, ¿no? Y ese va a ser C. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese va a ser el voltaje C. Esa es la representación en un diagrama de vectores. Entonces, fase A, fase B, fase C. Y el neutro, bueno, pues aquí no lo ponemos, ¿no? Pero bueno. Aquí quedaría ya representado esta parte, estos circuitos trifásicos. Les digo, los circuitos trifásicos se utilizan muchísimo en la industria. En las líneas de transmisión, por ejemplo, no sé, se van a pedir trabajo a la Comisión Federal de Electricidad.
pues vienen los postes de luz y te van a decir, bueno, pues sabes qué, conéctate en la fase A. Ah, bueno, pues ya, conectas allí una instalación eléctrica en la fase A. No, pues mándalo esto a la fase B. Hay transformadores que utilizan las 3 fases, más de los centros comerciales y demás, tienen 3 fases. Como les digo, pues la principal aplicación pues son los motores eléctricos. Los motores eléctricos pues van a utilizar 3 fases. Y les voy a poner aquí un diagramita. ¿Sí? Esto se utiliza pues para conectar motores. Creo que aquí teníamos uno acá arribita. Línea 1, fase 2 y fase 3. Y aquí yo voy a investigar, pues mira, estos son una pastilla termomagnética de 3 fases, un contactor, vamos a ver después qué es eso de un contactor y qué es un arrancador. Y esto va al motor. Aquí dentro de las instalaciones van 3 fases y su cable de neutro. Ya para poder representar diagramas de este tipo. Y por lo menos que entendamos, ¿no? De qué se está tratando. Digo, yo sé que no se van a volver expertos de la noche a la mañana de esto, pero por lo menos que entiendan que tiene 3 fases, que es el mismo voltaje, pero desfasado 120 grados. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, bueno. Pues nos veríamos el día lunes. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Vamos a seguir con estos temas. Voy a terminar la práctica de circuitos. Igual se las mando, ¿no? Les voy a dejar el formatito Sí, bien profe. para que ya quedemos completos. Bueno, pues nos vemos la siguiente sesión, chicos. Sí, profe. Cuídense, por favor. Bye. Bye. Hasta luego. Vamos a cerrar este. Ya está. Esta de acá también. Lo cerramos. Y este de aquí.